En 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Primer capítulo. Qué feliz me siento. Primer capítulo Circuito Europa. Mi nombre es Pablo Quiroga. Estoy hablándoles desde Portugal, en la hermosa ciudad de Lisboa. Y es porque a través de cada semana, en cada programa, vamos a ir hablando sobre temas de tecnología y ciencia y todo lo que está pasando en el viejo continente. Porque hay información, hay adelantos científicos, hay información en torno al blockchain, sobre ciberseguridad, sobre la astronomía, el espacio, todo eso lo vamos a tener aquí en este programa llamado Circuito Europa. Muchísimas gracias por escucharnos en esta emisión, en este primer capítulo, que es bastante especial. Vamos a estar conversando sobre datos personales. ¿Cuál es la información nuestra que aparece en Internet? ¿Alguien lo sabe? ¿Tienen idea? Es algo muy importante en Europa. Existe una legislación ya desde hace varios años que regula el manejo de la información personal nuestra. Y la idea es que en Chile la conozcan porque también se está legislando en torno a esto. Próximamente esperemos que este año aparezca una nueva ley que actualiza a la anterior y por supuesto también tener que tener cuidado con la información personal, nuestros videos que aparecen de nuestro tiempo libre o de las fiestas de universidad o cualquier parte. Vamos a estar conversando qué se puede hacer también con esa información que queremos borrar de internet. Todo eso lo vamos a estar escuchando y conversando con nuestra invitada. Por ahora los dejo, nos vamos a una pausa bien breve, vamos a escuchar un tema y a la vuelta ya volvemos con ella porque está en lista. Soy Pablo Quiroga y esto es Circuito Europa.
Ya estamos de regreso aquí en Circuito Europa, porque yo ya les dije que tenía una invitada, la tenemos ahora también en cámara precisamente, y ya les voy a contar un poco de lo que vamos a hablar, porque primero la voy a presentar. Ella es María Jesús López Serrano y es una de las cofundadoras de una startup en España que se llama You Forget Me y que se dedican a brindar servicios tecnológicos en torno a la privacidad de la información, a los datos en digitales, esos datos que están repartidos en Internet. Pero antes de darle la bienvenida, que la tengo acá al lado, voy a leerles una pequeña noticia, porque no sé si me ayudas también un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María José? María Jesús, perdón. Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí contigo y de compartir este ratito. Felices, yo también, muchísimas gracias. Mira, antes de empezar a conversar un poco de lo que ya te estaba mencionando, que es en torno a la privacidad digital, los datos personales, la huella digital, hay una noticia que salió hace muy pocos días atrás, en donde cuenta un poco sobre ChatGPT, este robot que funciona con inteligencia artificial, que expuso los datos personales de usuarios. Incluso esta información ya fue confirmada por OpenAI y señalan, a ver, ellos no mencionaron una cifra de qué porcentaje, pero lo que se está estimando y lo que se está conociendo a medida que pasa el tiempo es que se vio afectado alrededor del 1,2% del total de suscriptores de ChatGPT Plus. ¿Qué información hay en torno a eso? Es bastante ya conocido, ustedes lo pueden chequear también en internet. Esta es una de las noticias que está circulando. También hay varias más en torno a lo que son los datos personales, porque es algo importante hoy en día y que muchos no le toman el peso o la consideración a esto. En Europa, porque estamos ahora haciendo el programa desde Portugal, también María Jesús está en España, está en Málaga, si es que no me equivoco. Sevilla. Sevilla, está en Sevilla y aquí funciona muchísimo una ley que es en torno a los datos personales. Antes de entrar en ello, vamos a mencionar un poco lo que la Comisión Europea considera como datos personales. Por ejemplo, el nombre y apellido de cada persona, el domicilio, el correo electrónico que es personal, pero que también puede estar vinculado también al trabajo. Y aquí coloca el ejemplo, nombre.apellido arroba el nombre de la empresa.com o .cl o .es, como quieran ustedes. También la cédula de identidad, el número de documento nacional de identidad, por supuesto también esto se incluye el tema del pasaporte, también datos de localización de la persona, dirección IP, el identificador de una cookie, eso también está dentro de los datos personales, también el identificador de la publicidad del teléfono, así aparece también dentro del sitio de la Comisión Europea, o los datos en poder de un hospital o de un médico que podrían ser un símbolo que identificara la forma única a una persona. Todo esto son datos personales y están resguardados por una legislación que es una de las más efectivas del mundo. Entonces ahora con María Jesús vamos a conversar un poco de qué se trata esto, porque ¿cuál es la relación con la huella digital? ¿Qué es la huella digital, María Jesús? Pues mira, Pablo, te cuento. La huella digital es el rastro que generan todas nuestras interacciones, todas las interacciones que hacemos en Internet. Desde nuestras preferencias de navegación con estas famosas cookies que has mencionado ya antes, que rastrean esas preferencias para después impactarnos con publicidad, ¿vale? Hasta todo ese contenido que nosotros mismos publicamos, ¿vale? Pues datos personales, imágenes, opiniones, cualquier interacción que hacemos con Internet. Pero no es solo lo que nosotros publicamos, sino lo que también terceros publican de nosotros, que eso es lo más complicado, porque al final tercera persona, ¿sí? Dime, Pablo. Eso también es súper importante, o sea, lo que publican terceros, otras personas sobre mí pasan a ser datos personales míos, o sea, yo tengo que tener el control de esos datos. Claro, forman parte ya de tu huella digital, de tu rastro, y tú la mayoría de las veces pues o no tienes conocimiento o ni siquiera has dado el consentimiento para el uso de esos datos. Entonces, pues la huella digital pues recoge toda esa información que al fin y al cabo te hace identificado o identificable en Internet. Yo creo que casi nadie, o es muy poca la gente hoy en día que tiene conciencia de cuánta información hay de sí mismo propia
repartida en Internet. Muchos llenamos, me incluyo a veces también, formularios para concursos en Internet, gánate un pasaje a tal parte o gana un fin de semana en esto, etcétera, y no sabemos después qué pasa con los datos. ¿Por qué es tan importante tener cautela, tener preocupación en torno a mis datos personales? Pues mira, es tan importante como que el dato es el oro del siglo XXI. O sea, cuando antes era el oro o era el petróleo, ahora mismo lo que mayor valor tiene son nuestros datos personales. ¿Por qué? Porque las grandes industrias pelean y pagan sanciones tremendas por incumplimiento del tratamiento que hacen nuestros datos personales y guardan incluso parte de su presupuesto para poder después pagar esas sanciones con tal de no borrar los datos personales del que están haciendo un tratamiento ilícito, ¿no? O sea, imaginarse, ahora mismo nuestros datos tienen un valor tan incalculable que las grandes industrias prefieren guardarse parte de su presupuesto anual para pagar sanciones a que nosotros podamos ejercer nuestros derechos y borrar esos contenidos. O sea, imagínate la magnitud. Increíble. Sí, la magnitud de eso me parece, pero wow, o sea, hay muchísimo juego acá también. Yo me acuerdo, cuando nosotros recién nos conocimos tiempo atrás en un evento de tecnología, tú me explicabas un poco a grandes rasgos qué significaba el tema de los datos personales en el mundo. Por ejemplo, me señalabas que en China los datos eran parte del Estado, porque había un control total. En Estados Unidos los datos personales son parte de las compañías, porque tampoco no hay una legislación, y bueno, está actualizada en torno a eso, entonces las compañías prácticamente son los dueños de los datos. En el caso de Europa hay una legislación que funciona y la idea es que los datos sean realmente de quiénes son los datos, o sea, las personas. Esto es una ley que funciona el año 2016, si es que no me equivoco, ¿cierto? Sí, mira, esto forma parte del Reglamento General de Protección de Datos, que rige El RGPD, ¿no? Sí. Entonces, también puede ser conocido como GDPR, que lo ponen muchas veces en inglés, las siglas. Y esto pues determina que el usuario es soberano de sus datos. Es decir, somos muy afortunados en Europa, todos los europeos. ¿Por qué? Porque es el único reglamento de protección de datos en el que indica que el soberano de los datos es el propio usuario, es el propio dueño de los datos. Qué increíble. A mí me llama la atención eso, pero ¿se respeta eso? Porque una que esté la ley escrita, pero ¿quién vigila porque se cumpla esa ley? Sí, mira, aquí en Europa está el Reglamento General de Protección de Datos y después según qué países, tienen una propia agencia de protección de datos, ¿no? En España, por ejemplo, existe la Agencia Española de Protección de Datos, que es la que determina si hay un incumplimiento por parte de un responsable de tratamiento o de una empresa cuando un cliente le ha solicitado un ejercicio de derechos, de los que estipula el RGPD. Si no lo cumple en un plazo, va a ser sancionado por la Agencia Española de Protección de Datos. Y la verdad que está muy regulado y además, perdón, con especial protección a los menores, a los datos personales de los menores. Entonces, por esa parte, nosotros tenemos ese paraguas que establece una serie de derechos inherentes a nosotros, que son el derecho de acceso, rectificación, portabilidad, limitación, el derecho al olvido, supresión, y entonces pues ahí tenemos ese paraguas que yo le llamo, que nos protege en el caso de que tengamos algún accidente digital o que hayan hecho un tratamiento ilícito de nuestros datos sin nuestro consentimiento. ¿Quiénes violan esta ley hoy en día más? Porque yo he leído mucho la prensa acá en Europa y siempre aparece, no sé, el regulador irlandés ha sancionado a tal empresa, o la Agencia Española para la Protección de los Datos también sanciona a tal empresa, o Francia también ha hecho varias sanciones que incluso llegan a ser mediáticas, pero ¿la mayoría son empresas de Estados Unidos o hay de todo el mundo en general? Hay de todo el mundo. Sí, es verdad que las que normalmente están actuando en Europa están como pasando un poco por encima del Reglamento General de Protección de Datos y existe mucha polémica con eso. Ya habrás visto y te habrás informado de que ha habido amenazas de Facebook: oye, me voy, dejo de actuar en Europa porque no quiero cumplir con el Reglamento de Protección de Datos. Unas amenazas continuas que al final terminan en nada. Y, por ejemplo, pues Facebook es una de las grandes empresas, Meta, que se guarda ese presupuesto para las sanciones que le caen anualmente, y te hablo de millones de dólares. Sí, yo he leído varias noticias en torno a eso, Facebook, y también creo que Google ha sido sancionada más de alguna vez. Google, muchas empresas de telco también, de telecomunicaciones, también son sancionadas.
otras también son quizás a lo mejor restauración, pero por tema de grabaciones dentro de los restaurantes, discotecas, bares de... Sí. También son más o menos las más sancionadas son esas. Acabas de tocar un punto súper clave, y es que en Chile y también en Sudamérica hay muchos restaurantes que tienen cámaras de seguridad, ¿ya? Uh-huh. Entonces van registrando todo lo que está pasando. ¿Eso también está en el marco de esta legislación? O sea, ¿no podrían grabarnos o utilizar esa información? Bueno, a ver, el caso es que primero te tienen que informar de que siempre tiene que estar visible que hay cámaras de vigilancia en las que pueden capturar imágenes en las que tú aparezcas, que solo las van a utilizar en caso de que sean solicitadas pues, por las fuerzas del Estado, policía, etcétera, y lógicamente no las pueden difundir en ningún tipo de canal público ni perfil público en Internet. O sea, menos viralizarla en Twitter, por ejemplo. O sea, eso es prohibido. Pero, ¿y entonces en qué situación está Latinoamérica? Porque mencionamos rápidamente lo que fue China, Estados Unidos, Europa. ¿Hay legislaciones? ¿Hay alguna que sea en común para distintas naciones o no hay nada? ¿Hay avances en torno a eso? Pues mira, lo cierto es que sí, lo cierto es que hay muchos países de Latinoamérica que ya están adaptando la norma, su propia norma a la norma europea, actuando con ellas como espejo. ¿Por qué? Porque al final es el regulador como ejemplo, ¿no? Todo el mundo, pues todos los ciudadanos quieren tener los mismos derechos que los ciudadanos europeos en este caso, ¿no? Para la protección de sus datos personales. Y en concreto, Chile, por ejemplo, que tiene una ley de protección de datos fue publicada en 1999, o sea, imagínate lo que ha cambiado la forma de relacionarnos, el tratamiento que se hace de estos datos, la importancia de nuestros datos. Y sí es cierto que existen más de 50 proyectos de ley en el Congreso a día de hoy referentes a la ley de protección, a la modificación de la ley de protección de datos para darle una amplitud en el aspecto de cómo nos relacionamos hoy en día y en el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, eso es una cosa que está ahora mismo en el Congreso Nacional, que se está estudiando y bueno, esperemos tener noticias este año. Sí es cierto que nosotros, sí. Este año, sí, la última noticia que he podido ver, que además he estado revisándola esta mañana, comentaban eso, que tenemos ya una noticia del 2023 y que esperan que durante el 2023 puedan dar una respuesta y a ver si, ojalá. Sí es cierto que cada vez en Chile en concreto existe más concienciación, más preocupación también. Y ya nosotros tenemos una parte de algunas colaboraciones por allí que se están interesando pues por utilizar también nuestra tecnología para defender a sus clientes, ¿no? En concreto pues son despachos de abogados. Sí, de eso vamos a hablar muy pronto porque me interesa mucho la parte de Chile. Nos están viendo en Chile, donde es un país que respecto al resto de la región igual tiene legislaciones que son avanzadas para el resto de la región, quizás no para Europa, quizás no para Estados Unidos, pero sí hay avances importantes. Ya mencionaste, el Senado en una comisión tiene que votar prontamente si hay nuevas indicaciones o no para esta actualización de esta nueva ley de regulación de datos personales, porque claramente la que está es muy antigua, cuando no habían prácticamente tecnologías como la hay hoy en día, que es en Internet sobre todo. Entonces, hay conciencia que los datos personales son importantes, al menos en Chile, ¿no? Hay conciencia y además yo creo que va a incrementar mucho más la conciencia cuando en este proyecto de ley que se ha presentado se habla de que van también a formalizar una agencia de protección de datos que va a ser la encargada también de esas sanciones a futuro. Entonces, en el momento que existan esas sanciones, ya no solo va a ser consciente el ciudadano, sino que el propio responsable del tratamiento de esos datos. Así que yo creo que ese es el punto de inflexión donde tenemos que llegar este año, ojalá en Chile, para que la concienciación sobre la repercusión que tiene la exposición de nuestros datos crezca y que realmente las grandes empresas y los responsables de tratamiento se tomen en serio de lo que estamos hablando. Pero ¿tendrá la capacidad Chile, que es un país pequeño de Sudamérica, lo digo por el tema del volumen de gente y también por quizás los ingresos que tiene respecto a las grandes tecnológicas, a, por ejemplo, sancionar a Facebook, sancionar a Google? Porque distinto me imagino que es una sanción que haga Chile a Google que la Unión Europea a Google. Quizás es distinto el flujo ahí. Claro, yo entiendo, claro, entiendo que tendría que haber una regulación para todos los países de Latinoamérica que se unifique como hemos hecho nosotros en Europa y que puedan pues atender ese tipo de solicitudes. No obstante, en la regulación, el proyecto de ley que yo he leído, se estipulan los mismos derechos que se están regulando que están a día de hoy regulados en Europa. O sea que la capacidad deben tenerla y la respuesta entiendo que se la tienen que dar también.
Sí, interesante. A mí me gusta todo esto del tema de los datos personales porque importa muchísimo. Uno se puede sorprender con las cosas que puede encontrar de uno en Internet. Y eso es súper importante. Hoy en día incluso hay reclutadores que son los headhunters que se dedican a contratar personas y buscan la huella digital de uno en Internet para saber cómo, qué es lo que hace en su tiempo libre o cómo es esa persona, si es un buen elemento o no para la compañía, si va a ser un beneficio o va a ser una carga, no sé cómo lo definen también, pero ¿en qué otras partes más se puede tener conciencia de los datos personales nuestros que están en Internet? Vale, pues yo creo que esto, Pablo, es una cosa que la huella digital al final te impacta en todas las etapas de tu vida. Desde que eres pequeño, ¿vale? Ujú. Desde que eres un menor de edad y hay tus padres, adultos, familia, etcétera, comparten datos tuyos personales a través de sus perfiles de redes sociales, en internet, etcétera, ya va creando ese rastro, ese rastro y esa huella digital que no sabemos cómo puede afectar al menor cuando esté en otra etapa de su vida. Incluso, por desgracia, ha habido casos de, pues a lo mejor madres con toda la buena intención que han viralizado un vídeo de su hija que estaba haciendo de pequeñita pues un gesto gracioso tal, y ha habido casos en una edad preadolescente y adolescente de suicidios porque no han podido controlar ese daño psicológico que le ha causado esa viralidad de su imagen, ¿no? En internet. O sea, ojo con esto porque los propios adultos somos los que tenemos Sí, que crear esa conciencia primero a nuestros pequeños. Después, lamentable, sí. después de esa etapa, después ya de cuando pasamos a la edad adolescente, pues hay un riesgo en el que la edad tan prematura en la que utilizan dispositivos con conexión a Internet, ¿vale? Nosotros Ujú. le estamos dando a los menores un dispositivo y sin embargo no le daríamos un coche sin licencia de conducir, por ejemplo, ¿vale? Entonces estamos dándole un vehículo, por hacer el símil, que le puede producir más accidentes que si cogiera un coche, que si Cierto. manejara un coche. ¿Y cómo? Entonces, sí, Sí, pero entonces, ¿cómo puedo yo conocer mi huella digital? Porque a mí me interesaría, y me imagino que todos los que nos están viendo y escuchando también quieren saber qué tipo de información hay de uno en Internet. Es posible poder rastrearla, ¿cierto? sí, se puede rastrear y hay dos formas de Ujú. hacerlo. A Hay ver, una forma ¿cuáles? que se denomina ego surfing, ¿vale? Ego de Ya, ellos mismos, surfear en Internet sobre uno mismo ego y es surfer, hacer ya. una búsqueda en Google, que no hay mucha gente que también que ya la ha hecho alguna vez, que es, por ejemplo, poner tu nombre y tus apellidos en Google para ver qué te aparece. ¿Qué pasa? Que esto es una búsqueda al final que es muy concreta, muy, muy corta, ¿no? Entonces, pues tú al final tendrías, si quieres saber tu huella digital o tu rastro digital completo, tendrías que ir dato por dato personal tuyo, es decir, documento de identificación, teléfono, email, datos Ujú. personales, dirección, etcétera, etcétera, haciendo una búsqueda por internet. Entonces, la otra fórmula es pues con la tecnología que nosotros hemos diseñado. Nosotros Ya. vimos este problema, vimos que la gente cada vez tenía más preocupación por saber qué existe en internet de ellos, que encontrar toda esa información pues era muy tedioso y ejercer sus derechos pues muchísimo más. Entonces pues diseñamos esta tecnología que le permite al usuario primero ser conocedor de toda esa información y ya después decidir en base al RGPD, en este caso Ajá. nosotros, porque estamos en Europa, qué hacer con ese contenido. Y lo más Eso me curioso gusta. es que, Pablo, es que la gente dice, nah, pero si yo mi huella digital la controlo, ¿no? Si yo sé lo que subo, si yo tengo mis perfiles privados, si yo tengo... Pero bueno, hay muchas veces que tenemos en nuestras cuentas de redes sociales, Ajá. tenemos muchísimos contactos que la mayoría no los conocemos de nada. A lo mejor son bots. Eso también es súper importante. Mira, yo me hice la tarea antes, hice esta pre-investigación. Yo ya Sí, bajé, ustedes tienen una aplicación, se llama eWink, sí, EWINK. ¿Ya? eso es. Y uno ahí se registra y puede, obviamente colocas tus datos, tu nombre, la foto pasaporte para comprobar también que eres tú y no ser otra persona que está haciendo esto. Y después te llega un informe de todos los datos personales. De hecho, yo tengo acá ahora esto. Después les vamos a dar nuevamente el nombre de la aplicación. Pero, ¿cuál es la gracia de esto? Yo puedo tener el control de mi información, ¿cierto? ¿Cómo funciona esa aplicación en concreto? Pues mira, esta aplicación, como tú bien has dicho, una vez que nosotros verificamos la Ajá, identidad de la persona que se la descarga, que por eso ya, solicitamos su documento de identidad, esto es importante, porque hay muchas ok, personas que tienen ese, ese miedo a decir, oye, me están pidiendo el documento de identidad, ¿para ajá, qué exactamente? ¿Vale? Entonces nosotros recomendamos que se lea nuestra política de privacidad
antes de proporcionar ningún dato personal, en el que podrán ver el tratamiento que hacemos de los datos personales, que es únicamente para darles el servicio. Si yo encuentro, disculpa, si yo encuentro algo ahí y no me gusta, ¿puedo pedir que lo borren? Claro, tú puedes pedir que lo borre. Tú lo primero que vas a hacer es clasificar y calificar tu huella digital, es decir, vas a decir, este soy yo o no soy yo, y después, una vez que has dicho que eres tú, vas a decir, esto me despierta un sentimiento negativo, positivo o neutral. En el momento que le dices negativo, te va a dar unos consejos de lo que deberías hacer. Es que, de hecho, aquí dice contenido de adultos. Sí, porque el algoritmo nuestro detecta, y nuestra inteligencia artificial por detrás detecta si hay alguna fotografía que puede causar daños en la sensibilidad de alguna persona o lo que sea, y se tapa. Es que estoy sorprendido con eso, porque, a ver, ya veo cosas de mis anteriores trabajos, entrevistas que he hecho, también, bueno, otras fotografías, videos muy antiguos estoy viendo. Ojo con los videos que se suben en época de universidad, porque al final queda todo almacenado en internet. Increíble. Entonces, seguramente después voy a comenzar a seleccionar y ver qué cosa es mía, no me corresponde o no. ¿Cómo los contactan a ustedes? Nos queda muy poquito tiempo, cosa de segundos. Página web, ¿cuál es? Página web www.ewink, con K terminado en K.es, y ahí directamente se tiene el enlace a los dos marketplaces, para Android y para Apple. Y desde ahí se pueden descargar la aplicación y bajar la aplicación Freemium, la suscripción Freemium, y después ya si quieres saber más. Perfecto, me quedo entonces con toda esa información. Muchísimas gracias por esta entrevista. El tiempo se nos acaba, pero sigue junto a nosotros y vamos a estar nuevamente en otro capítulo más. Muchísimas gracias, que estés bien. Gracias a ti, Pablo. Chao. Nosotros nos vamos a hacer una pausa bien breve, pero a la vuelta volvemos con más. Esto es Circuito Europa. Y estamos de regreso aquí en Circuito Europa. Tuvimos recién una entrevista bien interesante. Los datos personales son algo importante que tenemos que tener conciencia hoy en día. No importa el lugar del mundo, no hay fronteras, está todo siempre en internet. Mucho cuidado con las fotografías que se suben en cualquier época de nuestras vidas, mucho cuidado con la información, con los concursos donde participamos, porque todo eso después queda almacenado en internet. Y hay casos en que nos podemos arrepentir por alguna situación que haya quedado expuesta de nosotros en la web. Tengan conciencia, los datos son personales. Comienzo a despedirme y agradecerles haber estado aquí conmigo en este primer capítulo de Circuito Europa. Soy Pablo Quiroga. Recuerden comentar a través de las redes sociales. Nos vemos y recuerden, no le teman a la tecnología. Chao, chao, que estén bien.